Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que nos toca de cerca a todos. El fracaso académico y el abandono escolar temprano. Tenemos sobre la mesa un conjunto de textos muy interesantes. Es un libro coordinado por varios expertos: Ricardo Moreno Rodríguez, Inmaculada Garrote Camarena, Miriam Díaz Vega y Félix Labrador Arroyo. Y la verdad es que abordan este asunto, que es complejo, desde un montón de ángulos distintos. Nuestra misión aquí, como siempre, es intentar sacar las ideas clave, entender un poco mejor por qué ocurren estas cosas y, sobre todo, ver qué estrategias, qué herramientas prácticas proponen estos especialistas para prevenirlo. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, es un tema crucial, sin duda. Y creo que es importante, entender desde ya que no es algo simple, ¿verdad? Como bien dicen en la introducción del material que manejamos, son fenómenos con muchas capas, digamos, que necesitan una mirada profunda para ver el alcance real y de dónde vienen. No valen las soluciones fáciles, eso seguro. Totalmente de acuerdo. Pues empecemos por ahí, por poner un poco las cartas sobre la mesa. ¿A qué nos referimos exactamente con fracaso escolar y con abandono académico temprano? ¿Son lo mismo o...? Buena pregunta. A ver, se usan a menudo casi como si fueran lo mismo, pero sí que hay matices. El fracaso escolar, digamos, es un término más amplio. Puede ser repetir curso, no alcanzar los objetivos de una etapa. Aunque no siempre, ojo, acabe en abandono total. Entiendo. En cambio, el abandono temprano, que es el término que se usa a nivel internacional, el Early School Leaving de la Unión Europea, ese se refiere específicamente a no completar la educación secundaria posobligatoria, que en España, para que nos entendamos, es no sacarse el título de bachillerato o un grado superior de formación profesional. Vale, clarísimo. Y para hacernos una idea de la magnitud del tema, aunque España ha mejorado bastante desde principios de siglo, la tasa ha bajado casi 13 puntos desde 2002, pues todavía estamos por encima de la media europea. Según datos de Eurostat de 2020 que citan, nuestra tasa de abandono era casi 7 puntos más alta que la media de la UE 27. Y el objetivo que se ha marcado Europa con los fondos Next Generation EU es bajar del 10%. ¿Y la cifra concreta más reciente en España que aparece en los textos? ¿Cuál era? Pues en 2020 la tasa general de abandono estaba en el 16%. Y es interesante ver la diferencia por género. Era del 20,2% para los hombres y del 11,6% para las mujeres en ese año. Aunque ambas cifras venían bajando un poco desde 2017. Pero un 16% sigue siendo una cifra alta, muy alta. Desde luego. Y esto tiene unas implicaciones enormes, claro, porque la educación es la base de casi todo, ¿no? El capital humano de un país, la equidad, la igualdad de oportunidades, algo que, según se indica en los textos, ha sido una preocupación central en España durante décadas, sobre todo desde que se amplió la educación obligatoria y se conecta directamente con metas globales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el de buscar una educación inclusiva y de calidad para todos. Exacto. Y en este contexto general, los análisis que tenemos identifican colectivos que lo tienen más difícil, que enfrentan barreras extra. Por ejemplo, el alumnado con discapacidad. Hay un dato que impacta bastante del informe Olivenza de 2019. Solo un 1,5% de ellos llegaba a estudios superiores en España. Un 1,5%. Es que es una cifra que da vértigo. Refleja una desigualdad tremenda. Absolutamente. Y otro grupo vulnerable que señalan son los jóvenes LGTB. Varios estudios, como los que citan de COGAM o ILGA Europe, muestran que muchos sienten miedo, están desmotivados, no ven los institutos como espacios seguros. Y claro, esto, lógicamente, aumenta el riesgo de que dejen los estudios. Y, por supuesto, los jóvenes en situaciones de exclusión social o marginalidad, que también tienen más probabilidades de abandonar. Entendido. El panorama inicial está claro. Un problema que persiste, con consecuencias serias y que no afecta a todos por igual. Vayamos a las causas. Insisten mucho en que es multifactorial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Parece que hay factores externos, digamos, y otros más individuales, ¿no? Así es. Si empezamos por los factores externos, los socioecológicos que llaman, pues el entorno familiar y sociocultural pesa, y mucho. El nivel educativo y económico de los padres es relevante. Un nivel alto suele ser como un factor protector. Y también el ambiente en casa.
Si hay cohesión familiar, si la disciplina se basa más en el diálogo y el apoyo, eso funciona mejor que los estilos muy autoritarios o negligentes, que sí se asocian a mayor riesgo. Los textos hablan de la importancia de tener una familia funcional, ¿verdad? Un espacio donde uno se sienta aceptado, apreciado, parte de algo con confianza, y también que haya cierta sintonía entre los valores de la familia y los de la escuela. Eso es. Incluso la estructura familiar, fíjate, se menciona en algunos estudios como posible factor de riesgo. Aunque con cautela, ¿eh? A veces señalan familias no nucleares o muy numerosas. Y luego está el propio entorno escolar. Ahí podemos encontrar de todo, desde métodos de enseñanza que no conectan con los chavales, hasta un clima general negativo en el centro o en el aula, o una relación distante o incluso conflictiva entre profesores y alumnos, o simplemente pues una baja calidad educativa. Y justo en ese punto, en el entorno escolar, los textos meten un tema que es fascinante y a la vez un poco preocupante: el papel de los estereotipos y los prejuicios. Hablan de los atajos mentales, los heurísticos, como ese de disponibilidad. Si algo nos viene rápido a la mente, pensamos que es más probable. Exacto. Y los sesgos, como eso de fijarnos solo en lo que confirma lo que ya pensamos, la observación selectiva, o justificar nuestras creencias después de que pasen las cosas. Y un mecanismo potentísimo, la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión, las expectativas que tenemos sobre un estudiante, que a menudo se basan en estereotipos de los que ni somos conscientes, pueden influir en cómo le tratamos, y al final acaban afectando su comportamiento y su rendimiento, hasta el punto de que confirman esas expectativas que teníamos al principio. Es tremendo. Es un círculo vicioso peligrosísimo, casi como si estuviéramos condenando a alguien al fracaso sin darnos ni cuenta. Puede llegar a ser así, sí. Y a nivel de centro, también se señala a veces la falta de políticas de prevención que funcionen de verdad, o metodologías que motiven poco, o que no haya espacios para que los docentes colaboren y aprendan juntos, las llamadas comunidades de aprendizaje profesional. Y si abrimos más el foco al contexto social más amplio, pues la falta de inversión en entornos sociales y escolares, o que no haya redes de apoyo fuertes en el territorio, también influye. Vale, un buen montón de factores externos. ¿Y qué pasa con los factores internos? Esos que dependen más del propio estudiante. Pues aquí entran en juego varias cosas clave. La actitud hacia los estudios y sobre todo la motivación son fundamentales. Una actitud negativa, pues es un factor de riesgo claro. Y muy importante, la motivación intrínseca, ese motor interno, ¿no? Las ganas de aprender por el placer de aprender. Los análisis la describen como si tuviera 3 pilares: las metas que te pones, las expectativas sobre ti mismo, la autoeficacia, o sea, creer que puedes conseguir algo, y el locus de control, sentir que tienes cierto control sobre lo que te pasa y las consecuencias, el valor que le das a lograr esas metas. Entiendo la motivación intrínseca como ese motor clave. Se habla también de habilidades cognitivas y metacognitivas. Si hay dificultades de aprendizaje o un historial de repeticiones, el riesgo sube. Y aquí aparece ese concepto que suena un poco técnico: metacognición. Sí, la metacognición es básicamente aprender a aprender. Es la capacidad de ser consciente de cómo aprendes tú, de planificar tus estrategias de estudio, de ver si te están funcionando mientras las usas y de ajustarlas si ves que no. Y una parte importante de esto es la metalectura. Saber cómo lees, qué dificultades tienes al leer y cómo puedes mejorar tu comprensión. Esto es súper relevante hoy en día con tanta lectura en pantallas que a veces exige más esfuerzo cognitivo y por tanto más habilidad para gestionar tu propia comprensión. No es solo leer, es pensar sobre cómo estás leyendo. Qué interesante esa conexión con el mundo digital. Y junto a lo puramente cognitivo le dan muchísima importancia a las llamadas habilidades no cognitivas, las socioemocionales. Dicen que son cruciales para desenvolverse en el siglo XXI. Tenacidad, eso que a veces se llama grit o determinación, la mentalidad de crecimiento. O sea, creer que puedes mejorar tus habilidades si te esfuerzas, frente a la mentalidad fija de o vales o no vales. También la capacidad de autorregular tus emociones y tu comportamiento, las habilidades sociales. Son competencias transversales, vitales. Y para completar el cuadro individual, también mencionan factores de comportamiento y de salud, ¿no? Conductas disruptivas, absentismo o incluso el consumo de sustancias. Correcto. El alcohol, el tabaco, el cannabis.
se mencionan como factores de riesgo. Y la salud, claro, física y mental. No se puede dejar de lado. Problemas como la ansiedad, la depresión, la falta de sueño. Los textos recuerdan que los adolescentes necesitan entre 8 y 10 horas de sueño, pero la realidad es que duermen mucho menos, sobre todo entre semana. Y una alimentación inadecuada. Todo eso también puede minar el rendimiento y las ganas de estudiar. Está claro que es un puzzle con muchísimas piezas y todas conectadas entre sí. Por eso es tan útil el modelo socioecológico que proponen autores como Bronfenbrenner, Osalis o Winnie Fisher. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que no hay una única causa culpable. Es una red de influencias. Operan a distintos niveles: individual, familiar, escolar, comunitario, social, político, y están interactuando todo el tiempo. Entender esto es clave para poder diseñar intervenciones que de verdad funcionen. Entonces, ante esta complejidad, ¿qué caminos proponen los análisis para prevenir y para intervenir? Parece que la tendencia es ir hacia enfoques más proactivos, ¿no? Que pongan al estudiante en el centro y sean más inclusivos. Exactamente. Se destacan varios enfoques pedagógicos que son fundamentales. Uno es la educación personalizada. La idea es ir más allá de tratar a todos como el alumno, genérico, para reconocer y potenciar lo que hace único a cada estudiante, fomentar su autonomía, su capacidad de elegir. Esto tiene raíces antiguas, en el personalismo pedagógico, y se inspira en experiencias como el Plan Dalton de Helen Parkhurst, allá por principios del siglo XX, que buscaba combinar lo mejor de la enseñanza individualizada y la colectiva. Suena a un cambio de filosofía bastante profundo. No tratar a todos por igual, sino intentar ofrecer a cada uno lo que necesita para sacar lo mejor de sí mismo. Sí, y muy relacionado con esto está el concepto de educación inclusiva. Insisten mucho en que la inclusión no es solo que todos los alumnos estén físicamente en la misma clase, sino que participen de verdad, que estén juntos de verdad. Implica quitar barreras, no solo las de acceso físico, sino sobre todo las de participación. Y aquí es donde entra en juego el diseño universal para el aprendizaje, DUA, o para la instrucción, UDI. ¿Y en qué consiste exactamente eso del DUA-UDI? Suena un poco técnico. Pues la idea base es bastante intuitiva en realidad. En lugar de diseñar la enseñanza pensando en un supuesto alumno promedio y luego tener que hacer adaptaciones para los demás, se diseña desde el principio pensando en que va a haber diversidad. Es como cuando construyes un edificio y pones una rampa de acceso además de las escaleras. Beneficia a mucha gente, no solo a quien va en silla de ruedas. El DUA propone básicamente ofrecer múltiples formas de presentar la información: visual, auditiva, textual. Múltiples formas para que los estudiantes se impliquen y se motiven, conectando con sus intereses, dando opciones, y múltiples formas para que demuestren lo que han aprendido, escribiendo, hablando, dibujando, creando. Se trata de ser flexible y dar opciones desde el principio. Entendido. Es como diseñar la clase con una talla única pero flexible, en lugar de una talla única y rígida. Y más allá de estos enfoques generales, ¿qué herramientas o estrategias más concretas proponen? Aquí es donde la lista puede hacerse un poco larga, me imagino. Cierto, hay muchas propuestas interesantes. Quizás podríamos agruparlas un poco. Por un lado, están las estrategias que se centran en potenciar al propio estudiante, al aprendiz. Aquí encaja perfectamente lo de fomentar de forma explícita la metacognición, enseñar a los estudiantes a ser conscientes de cómo aprenden y a regular ese proceso. También el desarrollo de esas habilidades no cognitivas que decíamos, la perseverancia, la mentalidad de crecimiento. Hay programas específicos para trabajarlas. Los textos mencionan ejemplos como un proyecto en la Universidad de Murcia o el ya clásico Proyecto Perry en Estados Unidos, que demostró beneficios a largo plazo de intervenir temprano en estas áreas. ¿Y dentro de este enfoque en el aprendiz, encajaría también lo del coaching o la mentoría? Exacto. El coaching y el mentoring educativo se presentan como un acompañamiento personalizado para ayudar al estudiante a descubrir su potencial, a fijarse metas y a conseguirlas. Y lo interesante es la conexión que hacen con la mayéutica de Sócrates. El coach o el mentor no te da las respuestas, sino que te ayuda a encontrarlas tú mismo, a base de preguntas y reflexión. También mencionan herramientas para que el propio estudiante trabaje su autoconocimiento, su marca personal, entendida como proyecto vital, o su capacidad de resiliencia, de regenerarse interiormente. Potenciar al individuo, de acuerdo. ¿Y qué hay de las estrategias que buscan más bien transformar el entorno de aprendizaje, la clase o el centro entero?
Aquí podríamos situar la implementación de los sistemas multinivel de apoyo, MTSS, o la respuesta a la intervención, RTI. Son enfoques más sistémicos. Imagina como una pirámide de apoyos. La base, el nivel 1, es una enseñanza de alta calidad para todos. Y detectar pronto las dificultades con cribados universales. Si alguien necesita más ayuda, recibe apoyo extra en grupos pequeños, nivel 2. Y si aún así sigue habiendo dificultad, se ofrece una intervención ya individualizada e intensiva, nivel 3. La clave es usar datos para seguir el progreso de todos y ajustar los apoyos de forma flexible y sobre todo preventiva. Cambia la pregunta típica de ¿a dónde mandamos a este alumno con problemas? A ¿qué recursos podemos mover aquí dentro para que cada alumno tenga éxito? Un enfoque muy proactivo y muy centrado en la equidad, sí. Y relacionado con lo de aprender a aprender, también insisten en trabajar esa competencia de forma transversal, ¿no? Sí, la competencia de aprender a aprender es fundamental. Implica saber gestionar el tiempo, buscar y filtrar información, trabajar solo y en equipo, mantener la motivación, y proponen herramientas concretas para desarrollarla en el aula. Que los alumnos conozcan sus propios estilos de aprendizaje, usar técnicas de aprendizaje cooperativo, como el típico piensa, pareja, comparte, fomentar la autoevaluación y la coevaluación, usar mapas mentales o aplicar el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, hacer, reflexionar, conceptualizar, aplicar. Muchas cosas prácticas. También destacan metodologías más activas, como el aprendizaje basado en proyectos ABP y el aprendizaje servicio APSE. ¿Verdad? Mencionan ejemplos que suenan muy motivadores. Efectivamente. Son metodologías que buscan conectar lo que se aprende en clase con resolver problemas reales y con hacer algo útil para la comunidad. Describen, por ejemplo, el proyecto Pro-ATS en Huesca, donde alumnos de primaria trabajaron juntos de forma interdisciplinar para fomentar ir al cole andando o en bici, implicando a las familias y a la policía local. O el proyecto Amig As Actis, que es una red de escuelas entre Aragón y Nicaragua que usa ABP y APS para promover la salud, la inclusión, la solidaridad, con acciones concretas, un blog colaborativo. Estos proyectos demuestran cómo el aprendizaje puede ser significativo y tener un impacto real fuera del aula. Conectar el aula con la vida real sí que parece una palanca potente. ¿Alguna otra estrategia clave a nivel de centro o de sistema que debamos mencionar? Pues no podemos olvidar la promoción integrada de hábitos saludables. Se defiende que los programas no se centren solo en una cosa, por ejemplo, solo comer fruta, sino que aborden de forma coordinada la actividad física, la alimentación, el sueño, el uso de pantallas, la prevención del consumo de sustancias. La coherencia es clave. Y, fundamental para que todo esto funcione, se subraya muchísimo el papel del liderazgo en los centros educativos. Se necesita un liderazgo más transformacional o distribuido, que impulse el cambio, que fomenta la colaboración entre los profes y que cree un clima escolar positivo, de apoyo mutuo. El rol del profesorado como guía y motivador es insustituible. Bien, creo que tenemos una buena panorámica de las estrategias. Antes de cerrar, los textos tocan un par de puntos más. Mencionan el impacto del COVID-19. Sí, se apunta que la pandemia pudo intensificar el disagio, ese término italiano que usan, que refleja un malestar profundo, una dificultad existencial en los jóvenes, y que eso podría haber interactuado con el riesgo de abandono. De hecho, parte del material viene de un proyecto europeo llamado Oltre il Giardino, más allá del jardín, que investiga precisamente esto, explorando incluso el uso de espacios como jardines históricos para la inclusión. Curioso, ¿verdad? Desde luego, una conexión interesante. Y también se refieren a una herramienta práctica para la detección temprana, ¿no es así? Algo que podría ayudar a poner en marcha esos apoyos de los que hablábamos. Exacto. Se menciona la existencia de una checklist de señales de alerta, una Dropout Warning Signals Checklist. Es básicamente una lista que organiza factores de riesgo en distintos ámbitos, socioeconómico, familiar, escolar, individual. Y puede servir como herramienta para identificar pronto a estudiantes que podrían necesitar apoyo extra, facilitando así que se intervenga antes de que sea tarde, de forma preventiva. Y para terminar, un aspecto metodológico que consideran crucial. Sí, la necesidad de evaluar. Evaluar rigurosamente las intervenciones que se ponen en marcha. No vale solo con mirar si suben las notas al final. Hay que evaluar si el programa se hizo como se había diseñado, la fidelidad de la implementación, cómo fue el proceso
¿Y cuál fue su impacto real en los estudiantes y en la comunidad? Solo evaluando podemos saber qué funciona, para quién funciona, en qué condiciones y cómo podemos mejorar lo que hacemos. Es fundamental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos hacer un resumen rápido. Queda claro que el fracaso y el abandono escolar son problemas complejos, sin varitas mágicas. Pero lo que me parece esperanzador es ver cómo las propuestas se alejan de la idea de simplemente arreglar al alumno que falla y se mueven más hacia estrategias proactivas, centradas en la persona, que buscan la inclusión de verdad y que tienen en cuenta el bienestar en todas sus dimensiones: cognitiva, social, emocional y física. Totalmente. La clave parece estar en un enfoque sistémico que vea el conjunto y colaborativo. Esto no es solo tarea de la escuela, está claro. Implica a las familias, a la comunidad, a las políticas educativas. La prevención eficaz necesita actuar en todos estos niveles a la vez, y con una mirada a largo plazo, y con la humildad de evaluar constantemente lo que hacemos para ajustarlo y mejorarlo. Y ya para dejar una última idea flotando, una reflexión que me inspira todo esto que hemos comentado. Se habla mucho de cultivar habilidades no cognitivas, de personalizar la enseñanza, de conectar con la motivación de dentro, con el proyecto vital de cada estudiante. Quizás más allá de perseguir solo las notas, las métricas académicas de siempre. La clave más profunda para prevenir el abandono escolar no esté tanto en identificar y reparar lo que falta, los déficits, sino en dedicarnos activamente a descubrir y a nutrir el potencial único, los intereses de verdad y el sentido de propósito de cada joven, ayudarle a conectar su aprendizaje con aquello que le da sentido a su vida. Ahí queda esa idea para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.